inhibidores del transporte de sodio, cloruro, diuréticos tiazida y parecidos a tiazida. Los benzotiadiacidas se sintetizaron en un esfuerzo por aumentar la potencia de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. De cualquier modo, al contrario de estos últimos, que incrementan de modo primario la eliminación de carbonato monoácido de sodio, se encontró que las benzotiadiacidas incrementan de modo predominante la excreción de cloruro de sodio, efecto que se demostró es independiente de la inhibición de la anhidrasa carbónica. La clorotiazida fue el primer desafío para los diuréticos mercuriales, una clase hoy obsoleta de compuestos organometálicos que dominaron más de 30 años el tratamiento con diuréticos. Propiedades químicas. Los inhibidores de transporte de sodio cloruro son sulfonamidas y muchos análogos de la 1,2,4-benzotiazidicida 1,1-dióxido. Dado que los inhibidores originales de transporte de sodio cloruro fueron derivados de la benzotiadiazina, esta clase de medicamentos llegó a conocerse como diuréticos tiazida. Los fármacos descubiertos a últimas fechas son similares desde el punto de vista farmacológico a los diuréticos tiazida, pero que no son tiazida, se denominan diuréticos parecidos a tiazida. El término diuréticos tiazida a menudo se utiliza para referirse a todos los miembros de la clase de inhibidores del transporte del sodio cloruro y se empleará en el presente capítulo. Mecanismo y sitio de acción. En algunos estudios con el uso de técnicas de gota fraccionada y microperfusión estacionaria se han descrito reducciones de la resolución en los túbulos proximales causadas por los diuréticos tiazida. Sin embargo, estudios de micropunción con flujo libre no han demostrado de manera constante incremento de la liberación de solutos fuera de los túbulos proximales después de aplicar tiazidas. En contraste, estudios con micropunción y microperfusión in situ indican que los diuréticos tiazida causan inhibición del transporte de cloruro de sodio en los túbulos contorneados distales. Además, la corteza renal posee un receptor de alta afinidad por los diuréticos tiazida y la anión de tiazida se localiza en dichos túbulos. En la actualidad se acepta que el sitio primario de acción de los diuréticos tiazida son los túbulos contorneados distales, en tanto los túbulos proximales pueden constituir un sitio de acción secundario. La figura 7 ilustra el modelo actual de transporte de electrolitos en el túbulo contorneado distal. Al igual que con otros segmentos de la nefrona, la energía para el transporte proviene de una bomba de sodio en la membrana vasolateral. La energía en el gradiente electroquímico para sodio es aprovechada por un transportador de sodio cloruro en la membrana luminal, que mueve cloruro hacia la célula epitelial contra su gradiente electroquímico. A continuación, el cloruro sale de manera pasiva de la membrana vasolateral por medio de un canal del cloruro. Los diuréticos tiazida inhiben el transportador de sodio cloruro y quizás hacer competir por el sitio de unión para cloruro. El transportador de sodio cloruro, al igual que el sodio potasio cloruro, se encuentra en otros tejidos. Utilizando una estrategia de expresión funcional, captación de sodio dependiente del cloruro en ovocitos de Xenopus, Gamba y colaboradores aislaron en el 93 la clona de cDNA a partir de la vejiga urinaria del lenguado Platija rodaballo de invierno, que codifica para un transportador de sodio cloruro. Este último queda inhibido por diversos diuréticos tiazida, pero no por furosemida, acetazolamida o un derivado de la amilorita. Tiene un tamaño predicho de 1023 residuos de aminoácidos, presenta 12 dominios putativos que abarcan la membrana y su secuencia es 47% idéntica al transportador de sodio potasio cloruro de la glándula rectal de Casson, que a últimas fechas fue objeto de clonación.
Recientemente, Gamba y colaboradores en el 94 han efectuado clonación de los importadores de sodio potasio cloruro como de sodio cloruro de riñones de mamífero. Esas proteínas presentan casi el 60% de similitud de secuencia, muestra 12 hélices potenciales que abarcan la membrana, están flanqueados por dominios no hidrófobos de NH2 y COH terminal. Poseen sensibilidades apropiadas a diuréticos y muestran las distribuciones intrarenales esperadas. Efectos en la eliminación urinaria. Como se esperaría a partir de su mecanismo de acción, los inhibidores del importe de sodio potasio de sodio cloruro aumentan la excreción de sodio y cloruro. Sin embargo, las tiacidas solo son moderadamente eficaces, es decir, la eliminación máxima de la carga filtrada de sodio es de solo 5%, puesto que alrededor del 90% de la carga filtrada se resorbe antes de que llegue al túbulo contorneado distal. Algunos diuréticos tiacida también son inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica, efecto que incrementa la excreción de carbonato y fosfato. Y esto tal vez explica los efectos débiles de algunos diuréticos tiacida en los túbulos proximales, al igual que los inhibidores del importe de sodio, potasio, cloruro. Los de sodio y cloruro aumentan la eliminación de potasio y el ácido titulable debido a la liberación aumentada de sodio hacia los túbulos distales. La administración aguda de tiacidas incrementa la excreción de ácido úrico, pero dicha eliminación está reducida después de proporcionar esta sustancia de manera crónica por los mismos mecanismos comentados de los diuréticos de asa. Los efectos de los inhibidores del importe de sodio cloruro sobre la excreción de calcio son variables. Cuando se aplican de manera crónica, los diuréticos tiacida disminuyen la eliminación de calcio. Se desconoce el mecanismo, pero puede comprender incremento de resorción proximal debido a agotamiento de volumen, así como efectos directos de las tiacidas para aumentar la resorción de calcio en el túbulo contornado distal. Los diuréticos tiacida generan magnesuria leve mediante un mecanismo que se entiende poco, y cada vez hay más datos de que el uso a largo plazo de estos compuestos quizá produzca deficiencia de magnesio, sobre todo en ancianos. Dado que los inhibidores del importe de sodio cloruro inhiben el transporte en el segmento diluyente cortical, los diuréticos tiacida atenúan la habilidad renal de excretar orina diluida durante diuresis acuosa. Con todo, dado que el túbulo contorneado distal no participa en el mecanismo que genera un intersticio medular hipertónico, los diuréticos tiacida no alteran la función de los riñones para concentrar orina durante hidropenia. Efectos en la hemodinámica renal. En general, los inhibidores del importe de sodio cloruro no afectan el flujo sanguíneo renal y solo reducen de manera variable la filtración glomerular debido a incrementos de la presión intratubular, puesto que las tiacidas actúan en un sitio después de la mácula densa. Estas tienen poca influencia o ninguna sobre la retroalimentación tubulo-glomerular. Otros efectos. Los diuréticos tiacida inhiben la fosfodiesterasa, el consumo mitocondrial de oxígeno y la captación renal de ácidos grasos. Aún así, tales efectos no tienen importancia clínica. Absorción y eliminación. En el cuadro 5 se listan la potencia relativa de biodisponibilidad oral, vida media plasmática y vía de eliminación de los inhibidores del importe de sodio cloruro que se utilizan actualmente en Estados Unidos. Cabe hacer mención especial de la amplia gama de vidas medias para esta clase de fármacos. Las sulfonamidas son ácidos orgánicos, por ende se secretan hacia los túbulos proximales mediante la vía secretora de ácidos orgánicos. Puesto que las tiacidas deben tener acceso a la luz tubular para inhibir el importador de sodio cloruro, los fármacos como el Probenecid pueden atenuar las respuestas diuréticas a las tiacidas al competir por el transporte hacia los túbulos proximales. Como quiera que sea, la unión a proteínas plasmáticas varía mucho entre los diuréticos tiacida, y este parámetro determina la contribución que hace la filtración a la liberación tubular de una tiacida específica. Toxicidad, efectos adversos contra
gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, estreñimiento, colecistitis, pancreatitis, sexuales, impotencia líquido reducida, hematológicos, discrasias sanguíneos y dermatológicos, fotosensibilidad, exantemas cutáneos. No obstante, al igual que los diuréticos de ASA, casi todos los efectos adversos graves de las tiazidas se relacionan con anormalidades del equilibrio de líquidos y electrolitos. Esos efectos adversos incluyen disminución del volumen extracelular, hipotensión, hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia, hipercalcemia e hiperuricemia. Los diuréticos de ácida han originado hiponatremia letal o casi letal, y algunos enfermos muestran riesgo recurrente de la hiponatremia cuando vuelven a quedar expuestos a las tiazidas. Los diuréticos de ácida también reducen la tolerancia a la glucosa y tal vez durante el tratamiento quede manifiesto diabetes latente. No se entiende por completo el mecanismo de reducción de la tolerancia a la glucosa, pero parece comprender secreción reducida de insulina y alteraciones del metabolismo de glucosa. La hiperglucemia puede relacionarse con disminución de potasio, por cuanto la hiperglucemia se reduce cuando se proporciona potasio junto con el diurético. Estos fármacos de ácida también incrementan las concentraciones plasmáticas de LDL, colesterol total y triglicéridos totales. Asimismo, están contraindicados en sujetos hipersensibles a las sulfonamidas. En lo referente a interacciones farmacológicas, los diuréticos de ácida disminuyen los efectos de anticoagulantes, úricos, usados en el tratamiento de la gota, sulfonilureas e insulina, e incrementan los anestésicos, diazóxido, glucósidos digitálicos, litio, diuréticos de asa y vitamina D. Quizá la eficacia de los diuréticos de ácida se reduzca por administración de antiinflamatorios no esteroides, secuestradores de ácidos biliares, absorción reducida de tiazidas y metenaminas. La alcalinización de la orina puede disminuir la eficacia de las tiazidas. La anfotericina B y los glucocorticoides incrementan el riesgo de hipopotasemia inducida por diuréticos de ácida. Una interacción farmacológica en potencial letal que justifica especial hincapié es aquella que comprende los diuréticos de ácida con quinidina. La prolongación del intervalo QT por esta última genera taquicardia ventricular polimorfa, torsades de Pointes, debido a actividad desencadenada que se origina por postdespolarizaciones tempranas. Aun cuando casi siempre es autolimitada, la torsades de Pointes puede evolucionar hacia fibrilación ventricular letal. La hipopotasemia incrementa el riesgo de torsades de Pointes inducida por quinidina, y los diuréticos de ácida causan hipopotasemia. Por ende, tal vez la disminución de potasio inducida por dichos diuréticos explique muchos casos de torsades de Pointes favorecida por quinidina. Aplicaciones terapéuticas. Los diuréticos de ácida se usan para tratar el edema relacionado con enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, hepática, cirrosis hepática y renal, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis aguda, y en el edema causado por terapéutica con glucocorticoides. Con las excepciones de la metolazona e indapamida, casi todos estos fármacos son ineficaces cuando la filtración glomerular es menos de 30 a 40 mililitros por minuto. Los diuréticos de ácida se utilizan más ampliamente en el tratamiento de la hipertensión, solo en combinación con otros antihipertensores. Los diuréticos de ácida que reducen la excreción urinaria de calcio a veces se emplean en la nefrolitiasis por calcio y pueden ser útiles en la terapéutica de la osteoporosis. Los diuréticos de ácida también constituyen la piedra angular del tratamiento de la diabetes insípida nefrógena. Reducen el volumen de orina hasta 50% debido a la contracción de volumen que favorece el incremento de la resorción en los túbulos proximales, puesto que otros halogenuros se excretan mediante procesos renales similares a los que funcionan para el cloruro. Los diuréticos de ácida son eficaces contra la intoxicación por iones de bromo,